Bienvenidas y bienvenidos a nuestro módulo Problemas de conducta y o adaptación. Comenzamos con este extraordinario documento elaborado por Alice Miller, psicoanalista. Este documento lo utilizamos desde hace muchísimo tiempo, para describir, entre otras cosas, el maltrato infantil, analizar de dónde vienen los diferentes tipos de violencia, como la violencia obstétrica, que es un tema que también abordamos muchísimo en nuestras formaciones, talleres, conversatorios y charlas que hemos dictado en diferentes instituciones a las que hemos sido invitados en diferentes ocasiones, en diferentes partes. Y también a nivel virtual, con alcance a todos. El escrito resume en 12 sencillos pasos o analiza desde la visión de estos 12 pasos, que es como una especie de desglose, para entender no solo de dónde viene, cómo se origina la violencia, sino cómo se perpetúa, cómo se crea ese círculo vicioso interminable aparentemente, pero que sí, al final, Alice Miller nos deja un planteamiento con una visión optimista, justamente acorde a lo que promovemos acá, justamente el enfatizar otro tipo de crianza, otro tipo de educación y otra forma de mirar tanto a los niños como nuestro rol como cuidadores, padres, maestros y demás, ¿no? Incluidos todos como miembros de esta sociedad. El primer punto de los 12 que utiliza Alice para describir el origen de la violencia empieza así. Cito literal. Cada niño viene al mundo para expandirse, desarrollarse, amar, expresar sus necesidades y sus sentimientos. Parece redundante, pareciera innecesario tener que explicar esto, el hecho de que esté como primer punto de los 12, en los que según Alice Miller se origina la violencia, o sea, nos describen el origen de la violencia, pero fíjense que a pesar de que parece redundante, a pesar de que parece algo que no necesitaría recordarse, aquí pensamos que es absolutamente lo contrario. O sea, es algo que no solamente tenemos que recordar y dar inicio a esta descripción del origen de la violencia con este punto, ya que es un punto que a pesar de lo obvio que pareciera, no se suele aplicar así literal como aparece aquí. Fíjense que dice que los niños vienen al mundo para expandirse, desarrollarse. Cuando observamos la crianza autoritaria, el tipo de educación autoritaria de la que venimos, incluso los que estamos ahora, las generaciones actuales, y a la que todavía, a pesar de la apertura que suele darse en algunas personas, en algunas sociedades, en algunas familias, a otras visiones, a otras maneras no solo de criar y educar, sino incluso hasta de ver la gestación y el parto, el nacimiento de los niños, seguimos adheridos a patrones autoritarios, patriarcales, a esquemas viejos, obsoletos, perjudiciales, pero que sin embargo siguen encontrando defensores. Y no solamente defensores en la población común, sino incluso en especialistas de muchas áreas, ¿no? Incluida la de la salud. Amar, también pareciera redundante, pero ya vamos a ver por qué no lo es. Expresar sus necesidades, aquí empezamos a cuestionarnos y preguntarnos si de verdad nuestros niños tienen ese derecho y es respetable ese derecho a expresar realmente sus necesidades o si en realidad solamente permitimos que expresen lo que nosotros aprobamos como sociedad y sus sentimientos, que también pareciera promoverse la negación de estos. Un ejemplo muy notable, inconsciente y aparentemente inocente, pero en el que podemos ver cómo se aplica esta negación de los sentimientos, del sentir, inconscientemente y automáticamente también, es el hecho de que cuando los niños se caen, muchas personas automáticamente reaccionan de esta manera, lo recogen y le dicen, levántate que no pasó nada, no sucedió nada. Eso se ve mucho acá en países latinoamericanos. Y resulta que esa es una manera muy directa, muy inocente, pero también muy severa
de anular el derecho al sentir, de restarle importancia a ese sentir. Si el niño se cae, se golpea y llora, no es porque no pasó nada, sucedió algo. Hubo un accidente, así sea leve, hubo una experiencia traumática, porque todo esto sorprende, el hecho de que tú estés caminando y de repente pierdas el equilibrio, o hay un dolor físico, porque en algunos casos se lastima, y escuchar de las personas que son sus primeros modelos, que son sus primeros cuidadores, no pasó nada, no sucedió nada, es una manera tremenda de meter ese programa de mis sentimientos no valen, mis sentimientos no tienen importancia. Entonces yo empiezo a negarlo, empiezo a esconderlos o empiezo a evadirlos, hacer que no existen, sencillamente que no existen. Y esto es un patrón muy común que vemos en nuestra sociedad actual, que vemos, yo mi trabajo lo veo todo el tiempo, el tema de la evasión y la negación del propio sentir, de las propias emociones y cómo cuesta reconectar esto, y esto lo vemos reflejado en la crianza común, en la crianza convencional, en esa crianza autoritaria que vamos a llamarla aquí convencional, para que no se vea como un ataque, ¿no? Y como una manera de imponer una verdad que supuestamente tenemos nosotros y que no es así, porque en nuestras formaciones, en nuestra filosofía de vida, tanto profesional como al aplicarse la vida diaria, sabemos que todas las decisiones que tome cada familia son respetables, igual que las nuestras como familia, igual que las nuestras como profesionales, igual que las nuestras como miembros de esta sociedad, pero hacer siempre la acotación de que hay decisiones que son tomadas desde el desconocimiento y a la que las familias son empujadas muchas veces a tomarlas, casi que porque ese es el deber ser, porque así se hace y punto, y que son dañinas, tremendamente dañinas, porque implican violencia hacia los niños, y aquí vamos a ver por qué no es un capricho o no es una exageración el hecho de que algunas de estas medidas, estas maneras y modos sean violentos, sean perjudiciales, perdón. Para poder desarrollarse, el niño necesita, este es el segundo punto de los 12. Según Alice Miller, textualmente, para poder desarrollarse, el niño necesita el respeto y la protección de los adultos, tomándolo en serio, amándolo y ayudándolo a orientarse. Fíjense, aquí ya empezamos también a ver cómo va chocando el planteamiento de Alice con la realidad que solemos vivir y especialmente de la que venimos. El niño necesita el respeto y la protección de los adultos. ¿Realmente nuestra sociedad, la crianza convencional autoritaria, respeta a los niños? ¿Realmente se respeta a los niños? En todos los sentidos. Lo que decíamos en el punto anterior, se les respeta el sentir, se les respeta su derecho a expresarse, o más bien se castiga en la expresión cuando implica algo que no conviene a ese mundo adulto, a esa figura adulta. Y los métodos punitivos que todavía se aplican, quizá sutilizados de cierta manera, pero se siguen aplicando. Este rincón de pensar es un método punitivo, es un castigo. La silla de pensar y muchos más, cualquier forma de castigo es un método punitivo. Entonces, el respeto y la protección de los adultos, cuando un niño es golpeado, agredido, castigado, invalidado, no se siente protegido, siente más bien que ha sido traicionada esa protección que se supone que tienen que dar sus cuidadores, tomándolo en serio, es algo que es muy cuestionable. Si realmente tomamos en serio a los niños, hay una frase que a mí me encanta repetir y aplicar, que es que hay que escuchar a los niños. Hay que escuchar a los niños. Cuando los niños hablan, los adultos deberíamos escuchar. Parece que no es una máxima realmente acorde, coherente con el estilo de nuestro mundo, especialmente acá en Occidente. Amándolo y ayudándolo a orientarse. No se está cuestionando si los papás aman o no a los niños. El tema es como si el niño está interpretando que es realmente amado, o más bien está interpretando que es una especie de estorbo, que es una especie de enemigo, que es una especie de víctima también, y que aquí suele no equivocarse mucho, ¿no? Tercer punto, según Alice Miller, cuando explotamos al niño para satisfacer nuestras necesidades de adulto, cuando le pegamos, castigamos, manipulamos, descuidamos, abusamos de él o ella, agrego yo, o lo engañamos sin que jamás ningún testigo intervenga en su favor, su integridad,
sufrirá una herida incurable. Cuando explotamos, cuando Alice Miller se refiere aquí a la explotación, se refiere a la explotación en todos los sentidos, no solamente el concepto grotesco, el concepto ya extremo de explotación laboral, sexual y muchas otras que ya ustedes deben conocer, sino explotar, por ejemplo, es obligar a los niños, consciente o inconscientemente, directa o indirectamente, a cumplir sueños que no son de ellos, sino que son nuestros. Esa es una manera de explotación. Obligar a los niños, por métodos punitivos muchas veces, a comportarse de la manera que nosotros queremos que se comporten para que nosotros quedemos bien como padres y cuidadores. Eso es una manera de explotar. Anular su verdadera naturaleza, sus verdaderos dones, para que ellos hagan lo que nosotros sentimos que es lo que deben hacer. Por ejemplo, en vez de bailar, se aplique más a ciencia y matemáticas, porque nosotros creemos que es por su bien. Eso es una manera también de explotar. Hacer que los niños tengan muy buenas calificaciones, pero solamente porque temen a nosotros, a nuestras represalias, o porque necesitan desesperadamente nuestra aprobación, porque los criamos con el premio castigo, que es una manera de infundir el chantaje y una especie de prostitución. Es una real prostitución, literalmente, el hecho de que alguien tenga que hacer algo para que el otro eh, eh, esté a gusto y apruebe. Es una manera de prostituirse también. Es explotación. Yo sé que suena muy fuerte, yo sé que suena puede sonar un poco radical, pero es que aquí tenemos que analizar las cosas como son. Y no estamos solamente citando literalmente los planteamientos de Alice Miller. Estamos haciendo un propio análisis según lo que nosotros mismos, como en experiencia profesional y en experiencia personal, porque sí, muchos venimos del maltrato también, sabemos que no es cualquier cosa, que no es algo sin importancia, que es algo que de verdad deja muchas huellas y muchas secuelas y bastante difíciles en algunos casos de sanar y resolver. Cuando le pegamos, que es una manera terrible, terrible de invalidar a alguien, a cualquier persona a quien se le maltrate por la razón que sea, se le está invalidando, se le está degradando, se le está irrespetando su derecho al bienestar. Castigamos, que es una manera que vamos a analizar luego también de maltratar, de vejar. Manipulamos, que es la manera más universal de instaurar la mentira, porque los niños no mienten por naturaleza. Cuando tenemos niños que supuestamente tienen este problema de la mentira, que en realidad la mayoría de las veces, dependiendo de la edad, obviamente están imitando a alguien, pero también ellos aprenden a elaborar la mentira como un mecanismo de defensa. Y esto viene del castigo, de la manipulación. La manipulación y el castigo son el caldo de cultivo de la mentira. Porque ¿quién no va a crear un mecanismo que le exima de algo que le está haciendo daño? Eso es una manera de supervivencia, una manera instintiva de supervivencia. Allí nace la mentira. Empezamos a elaborar historias o a evadir responsabilidades solamente para librarnos del castigo, que muchas veces es muy severo y obviamente es entendible, es comprensible. Descuidamos en muchos sentidos. Algunas personas pueden decir, pero es que yo he dado todo, doy todo, la mejor escuela, las mejores vestimentas, pero descuidar también es el factor emocional, descuidar también es el factor presencia. Abusar de él o ella, agrego yo, en todos los sentidos. Ya les expliqué un poco el tema del abuso y vamos a seguir ahondando en eso. O lo engañamos sin que jamás ningún testigo intervenga en su favor. Esta parte es bien, bien importante porque vemos cómo la sociedad se convierte en una especie de cómplice. Porque se supone que este tipo de acciones son correctivas y son favorables. De hecho, hay profesionales que aún defienden este tipo de métodos punitivos hasta la violencia física. Su integridad por todas estas cosas y por el hecho de que nadie intervenga, porque pareciera que los niños son propiedad de los padres, cosa que no es así, su integridad sufrirá de una herida incurable. Aquí yo discrepo un poquito de Alice Miller en cuanto a incurable. Yo sé que ella hizo su tesis, no soy quien para cuestionar su tesis, pero sé que ella hizo su tesis en base a muchísimas observaciones hermosísimas, profundísimas, muy, muy profesional en su trabajo. Quienes han leído sus libros, quienes no, yo les recomiendo ampliamente el libro. En esta formación lo tenemos, está en nuestro material de apoyo.
que es Por tu propio bien, el libro esencial para comprender el maltrato infantil, que aquí está. Esto lo tenemos incluido en la formación. La madurez de Eva, entre otros, y otros. Cualquier libro de Alice Miller no tiene desperdicio. El cuerpo nunca miente, es uno también muy recomendado. La reacción normal del niño a esta herida sería la cólera. Fíjense que dice sería la cólera. Lo que decía yo con respecto a que no estoy del todo de acuerdo con incurable, es que considero que en la mayoría de las heridas, yo me atrevería a decir que todas, sí son curables, obviamente, dependiendo del grado de trauma, dependiendo de lo duro que haya sido la vivencia, cada una puede ser más difícil que la otra, pero yo estoy convencido plenamente de que el amor y la verdadera intención de sanar lo puede arreglar todo. Obviamente requiere compromiso, requiere entrega, requiere disposición y requiere mucho trabajo. Y mientras más profunda la herida, más trabajo. Pero mi conclusión al respecto es que sí son curables. Cualquier herida, cualquier tipo de herida es curable. Por supuesto, hay que tomar en cuenta la historia y el tipo de trauma para esto, ¿no? La reacción normal del niño a esta herida sería la cólera y el dolor, pero en su soledad, la experiencia, fíjense que dice sería, ya vamos a hablar de eso, en su soledad, la experiencia del dolor le sería insoportable y la cólera la tiene prohibida. No le queda otro remedio que el de contener sus sentimientos, reprimir el recuerdo del traumatismo e idealizar a sus agresores. Más tarde no le quedará ningún recuerdo de lo que le han hecho. Fíjense, dice sería la cólera, eso es si tuviera el derecho a expresarla, y el dolor si tuviera derecho a expresarlo. Generalmente no tiene derecho a expresarlo. En algunas partes se usan frases como aquí tú no te quejas, aquí solamente me quejo yo, aquí solamente pongo cara de enojo yo, tú no tienes derecho. Esas son frases con las que muchos de ustedes se pueden sentir identificados tanto personalmente como por experiencias vividas, vistas en otros. En su soledad, la experiencia del dolor les sería insoportable, les suele ser insoportable y la cólera la tiene prohibida. O sea, no puede enojarse, no tiene derecho a enojarse, porque la crianza punitiva autoritaria es así. Hay alguien que ordena, que hace, los demás obedecen y no tienen derecho a cuestionar, pero tampoco a enojarse. No le queda otro remedio que el de contener sus sentimientos, o sea, reprimir, cosa que es terrible, y que en el libro de Alice Miller, por cierto, el del cuerpo nunca miente, ahonda muchísimo en lo que pasa con ese dolor reprimido, el recuerdo del traumatismo e idealizar a sus agresores. O sea, el niño no tiene más remedio que idealizar a estas personas que le están haciendo daño, pongo las comillas, porque muchas personas que maltratan pueden creer que en realidad no están haciendo daño, que están haciendo todo como dice este libro, por tu propio bien. Te enseño a que el amor es dolor. Te enseño a que si te pegan, te aman, porque yo te pego porque te amo. Eso es el mensaje que hay detrás del castigo físico, entre otras cosas terribles también. Entonces idealizamos a los agresores, por eso es que muchas personas a ver si han escuchado esto. A mí me golpearon, a mí me maltrataron y no me pasó nada. Mírenme, soy un hombre de bien o soy una mujer de bien. Eso es idealización de los agresores. Y abajo recalca, para entender más lo que hay detrás de lo que dicen, lo que sienten en realidad las personas que dicen esto de que el maltrato no les hizo nada, más tarde no les quedará ningún recuerdo de lo que le han hecho. O sea, bloquea y suprime todas estas memorias por propia supervivencia. Estos sentimientos de cólera o de impotencia, de desesperación, de nostalgia, de angustia y de dolor, desconectados de su verdadero origen, tratan por todos los medios de expresarse a través de actos destructores, que se dirigirán contra otros, como la criminalidad y el genocidio, o contra sí mismo, como la toxicomanía, alcoholismo, prostitución, trastornos psíquicos, suicidio, por ejemplo. Cuando vemos que lo que dice Alice Miller acá, los sentimientos de cólera, todo esto que está reprimido, guardado muy dentro de la persona, almacenado en algún lugar, reprimido, contenido, la impotencia también se contiene, se guarda, la desesperación que se sentía en el momento que se era vejado, maltratado, quienes hemos sido maltratados sabemos lo que se siente en ese momento, o cuando lo recordamos, porque muchas veces, como dijimos hace rato, lo olvidamos, de angustia y de dolor, sentimientos también implicados allí,
en ese tipo de vivencias, desconectados de su verdadero origen porque se hace una especie de supresión del evento original, tratan por todos los medios de expresarse a través de actos destructores. O sea, esa violencia no se desaparece, ese dolor no se desaparece, esa nostalgia, esa angustia no se desaparece, esa desesperación no se desaparece. Se acumula en algún lado, se almacena en algún lado y se expresa luego hacia otras personas o hacia nosotros mismos. Actos destructores, donde dice Alice que se expresa hacia el exterior, contra otros, como la criminalidad. Sí, hay mucha relación entre la criminalidad y el maltrato infantil, una relación tremenda y directa. Hay un mito sobre el maltrato infantil que es que se dice que a mí, en la época en que se maltrataba no había delincuentes y ahora hay muchos delincuentes por culpa de erradicar el maltrato, por culpa de las leyes que protegen a los niños. Eso es una aberración, eso es una cosa sin sentido. Eso cuando alguien lo dice de verdad no sabe lo que está hablando. Si usted tiene alguna duda al respecto, yo le invito, o si alguien que ustedes conocen tienen alguna duda al respecto, les invito a que hagan, a que investiguen la infancia de cualquier persona que esté detenida, que esté en una cárcel por delitos de violencia, por delitos que impliquen violencia hacia otros. Y verán que ninguno, y allí sí, responsablemente, me atrevo a decirles que ninguno les va a contar una historia hermosa de infancia. O les va a contar una infancia hermosa. Quizá tenga uno u otro evento por allí de excepción. Pero van a escuchar historias terribles, porque estas personas están allí por este tipo de delitos, justamente porque están devolviendo lo que recibieron en algún momento. Yo he escuchado esas historias. Yo he vivido algunas de esas historias. Sé de lo que les hablo. Genocidio, esto obviamente Alice lo cita porque justamente está basado en este trabajo de investigación donde ella analiza, entre otras cosas, la infancia de varios personajes de la Alemania nazi, como Hitler mismo, y se da cuenta de la relación que hay entre las cosas que ellos terminaban haciendo, las decisiones que ellos terminaron tomando terribles contra masas de personas y la vinculación de esto al tipo de infancia que vivieron. ¿Sí? Sin exageración. Bien analizado. Ustedes van a recibir el texto en esta formación. Toxicomanía. Y entonces la otra forma es de canalizar este tipo, estas emociones, sentimientos guardados en algún lado es hacia sí mismo. A veces no podemos exteriorizarlo justamente porque se nos anuló esa capacidad de expresar, de sacar, de dejar salir. Entonces es hacia nosotros mismos y muchas de las maneras son la toxicomanía, cosa que no es ningún secreto para nadie, que prácticamente todas las adicciones están relacionadas con problemas de apego, de vinculación y obviamente también muchas veces con maltrato de muchas maneras que ya vieron ustedes en el módulo de maltrato infantil las muchas maneras de maltrato que pueden existir. Alcoholismo, que está allí ligado también, prostitución, que ya acabamos de hablar un poco de todo lo que implica el término prostitución, trastornos psíquicos de muchas maneras, y el suicidio, que muchas personas pueden pensar que es una exageración, porque entonces el suicidio, que tenga relación con el maltrato, pero es que hay muchas maneras de suicidarse. Suicidio no es solamente cuando alguien se quita la vida de manera inmediata, suicidio es el fumar en exceso, es el beber en exceso, son suicidios lentos. Hay suicidios colectivos que vemos en nuestra sociedad que se están dando allí a la vista de todos y pareciera que no tuvieran importancia, están muy relacionados con todo esto. El comer chatarra es una forma de suicidarse. El no respetarse a sí mismo es una forma de suicidarse. Sexto, cuando nos hacemos padres, según Alice Miller, literalmente citándola, cuando nos hacemos padres, utilizamos a menudo a nuestros propios hijos como víctimas propiciatorias. Esto es importantísimo. Persecución, por otra parte, totalmente legitimada por la sociedad, gozando incluso de un cierto prestigio desde el momento en que se le engalana con el título de educación. Aquí Alice se va ya hacia el punto, pero con todo. Dice que cuando nosotros tenemos hijos, entonces utilizamos a estos como víctimas propiciatorias. Obviamente esto es inconsciente, es una devolución inconsciente de lo que recibimos en la infancia. Por eso es tan fácil caer en estos patrones, repetir estos patrones y hacer este círculo vicioso e interminable. Persecución, por otra parte, esta parte también me interesa mucho que la anoten
por otra parte totalmente legitimada por la sociedad, o sea que la sociedad avala muchas maneras de maltrato, muchísimas maneras de maltrato, gozando incluso de un cierto prestigio desde el momento en que se engalana con el título de educación. Asimismo, se confunde el término de educar con todo este montón de maneras punitivas, terribles de adoctrinar a los niños y niñas. Fíjense que hasta hace nada, en las escuelas y todavía en algunas partes del mundo sucede, es permisible, es permitido que se agreda hasta físicamente a los niños, que se castigue hasta físicamente a los niños. En muchos hogares se da el maltrato infantil y a pesar de que ya hay leyes que protegen a los niños de esa situación, las personas a veces se muestran indiferentes. No es casual que esto pase. Todo está vinculado y todo esto es parte de lo que estamos analizando acá. El drama es que el padre o la madre maltratan a su hijo o hija, agrego yo, para no sentir lo que le hicieron a ellos. Obviamente inconscientemente, no es que la persona dice voy a maltratar para no sentir lo que me hicieron a mí. Sus propios padres. Así se asienta, y esta parte por favor que se les grabe, así se asienta la raíz de la futura violencia, o sea, la perpetuación del modelo, la repetición interminable del patrón, que afortunadamente muchas personas decidimos romper. Séptimo, Alice Miller textualmente dice, para que un niño maltratado no se convierta ni en un criminal ni en un enfermo mental, es necesario que encuentre, al menos una vez en su vida, a alguien que sepa pertinentemente que no es él quien está enfermo, sino las personas que lo rodean. Cuando muchas personas oyen este punto, empiezan su ego, su propia negación, que a veces es su propio dolor, empieza a rechazar ya que ya han sido fuertes los puntos anteriores para muchos, incluido yo, en algún momento de mi vida. Pero acá hay una resistencia que es bien interesante, pues fíjense. Dice, para que un niño maltratado no se convierta en un criminal. Entonces la gente dice, pero que yo no soy criminal y fui maltratado. Ni un enfermo mental. Por Dios, qué exagerada. ¿Están seguros? Cuando a mí alguien me dice, obviamente no estamos hablando de que todo el mundo está loco, ¿no? Cuando hablamos de un enfermo mental, Ali se refiere a todo lo que implica el no equilibrio, la no total salud mental. Por ejemplo, cuando alguien me dice a mí me maltrataron y estoy bien, no me pasó nada, no me sucedió nada, estoy perfecto, soy profesional, exitoso, siempre, obviamente en la consulta, no es que yo ando irrespetando a la gente por allí, porque yo también vengo de maltrato, me fui maltratado. En la consulta, cuando son pacientes, consultantes de mi terapia, ahondando y de muchas maneras, no es que siempre pregunto así exactamente con estas palabras, pero llegamos a un punto en que se le invita a reflexionar si realmente está bien. Por ejemplo, ¿qué haces con tu ansiedad? ¿Cómo manejas tu ansiedad? ¿Cómo manejas tu relación con los demás y contigo mismo? ¿Cómo manejas la ira? ¿Cómo manejas la frustración? ¿Toleras la frustración? ¿Eres resiliente en los momentos de frustración? ¿Cómo te relacionas con las parejas? ¿Cómo estás de adicciones? ¿Qué tan adicto eres a sustancias? ¿Qué tanto puedes depender de una sustancia para estar bien, para estar en paz? ¿Meditas? Son muchas preguntas que van llevando a un estado de conciencia y reconocimiento de que no estamos tan bien. Con el tema de la ansiedad y el estrés, sencillo. Si usted cree que está perfecto, pregúntese cómo soy al volante. Porque hay gente que está perfecta aparentemente siempre hasta que toma un volante de un vehículo. ¿Sí o no? ¿Cómo está usted cómo se comporta usted cuando está en el metro, en la hora pico, o la hora punta, como le dicen acá, y se abre la puerta del tren y hay que entrar por asiento? ¿Cómo se comporta usted? Eso le puede decir mucho de qué tan bien está. ¿Cómo se comporta usted en un semáforo? Un ejemplo, está usted en el semáforo, está la luz roja, usted es respetuoso del semáforo, cosa que en muchas partes de Latinoamérica no existe eso, ese respeto total al semáforo. Y no exagero, lo he visto con mis ojos. Y de repente cambia la luz a verde, pero el que está delante de usted, que está justo en el semáforo, en el rayado, no arranca. ¿Cómo se comporta usted? Haga un inventario de eso
y después responda si de verdad está bien, si de verdad está totalmente bien. Esas son preguntas que ustedes pueden hacer a las personas de manera respetuosa y obviamente ya estando capacitados para hacerlo de una manera directa con respeto y también autohacérselas para el autoanálisis, porque tenemos que hacer un autoanálisis, no podemos ayudar a nadie si no nos ayudamos primero a nosotros. Entonces, es necesario que encuentre al menos una vez en su vida alguien que sepa pertinentemente que no es él quien está enfermo, sino las personas que lo rodean. O sea, que el niño es una víctima de modelos, de patrones, de víctimas también del mismo modelo, de esa misma violencia instaurada. Imagen terrible, pero hay que verla porque es lo que nos toca erradicar. Tenemos que saber a qué nos enfrentamos. Muchos vivimos esto, como su servidor. Es únicamente de esta forma que la lucidez o ausencia de lucidez por parte de la sociedad puede ayudar a salvar la vida del niño, y aquí no peca de exagerada Alice, es literal, me consta, o contribuir a destruirla. Esta es la responsabilidad de las personas que trabajan en el terreno del auxilio social, terapeutas, enseñantes, psiquiatras, médicos, funcionarios, enfermeros y agregamos promotores de crianza respetuosa y o consultores de crianza respetuosa también, dulas también. De esta forma la lucidez o la ausencia de lucidez, que es el estado de conciencia o el no estado de conciencia por parte de todos los miembros de la sociedad, aquí voy yo explicando, puede ayudar a salvar vidas, muchas vidas, pero también a destruirlas si seguimos siendo cómplices y seguimos haciendo que no está sucediendo nada. Octavo punto, según Alice Miller, literalmente dice así: hasta ahora la sociedad ha sostenido a los adultos y acusado a las víctimas. Se ha reconfortado en su ceguera con teorías que están perfectamente de acuerdo con aquellas de la educación de nuestros abuelos y que ven en el niño un ser falso, con malos instintos, mentiroso, que agrede a sus inocentes padres o los desea sexualmente. Dice ella justamente que nosotros nos hemos sostenido, todos, digo nosotros porque nos incluye a todos, somos parte de la sociedad, en estas teorías, a veces ciegas, a veces obsoletas y aún aplicables, aún aplicadas, de nuestros abuelos incluso, no exagera Alice acá, y yo me diría que mucho más para atrás también, pasa que Alice es de otra época, y que ven que en el niño un ser falso, con malos instintos, no le suena el manipulador, niño pequeño tirano. Todos esos términos vienen de allí, de estos modelos y estas teorías. Malos instintos, mentiroso. Ya sabemos que los niños no mienten, no saben mentir. Cuando mienten e imitan a alguien, obviamente van aprendiendo después a mentir, después que crecen. Que agrega a sus inocentes padres. O sea, que los padres son las víctimas y los niños son los agresores. Así lo pone la sociedad, así lo pone el conductismo, o los desea sexualmente. Aquí ataca directamente la teoría freudiana del complejo de Edipo, el planteamiento freudiano del complejo de Edipo. Es algo que Alice Miller cuestiona muchísimo. La verdad es que cada niño tiende a sentirse culpable de la crueldad de sus padres, y como a pesar de todo sigue queriéndolos, los disculpa así de su responsabilidad. Esto aquí tenemos muchos ejemplos. Los niños que viven divorcios siempre asumen que el divorcio es culpa de ellos, y es algo que es la naturaleza del niño el asumir la responsabilidad de cosas que no le competen, y esto es algo que genera mucho daño. Por supuesto, si ustedes han vivido un divorcio, si están atendiendo a una pareja que está viviendo un divorcio, tengan claro esto, porque no es que sea culpa real de ustedes, o sea, no es que por culpa de ustedes separarse, o sea, hay que quedarse con una pareja con la que no se es feliz, no, pero hay que entender que los niños interpretan todo esto como su responsabilidad, y así pasa con el maltrato infantil, así pasa con su conducta, que entonces terminan ellos pensando que en realidad son malos y que merecen ser castigados. Y eso, quienes hemos trabajado con personas maltratadas, tanto niños como adolescentes y adultos, sabemos que no es exageración, que es literal. Noveno, hace solamente unos años se ha podido comprobar, gracias a nuevos métodos terapéuticos, que las experiencias traumatizantes de la infancia reprimidas están inscritas en el organismo y repercuten inconscientemente durante toda la vida de la persona. Aquí Alice Miller habla justamente de cómo algo que ya hoy día sabemos a modo cierto, a pesar de que mucha gente aún se empeña en no aceptarlo,
Pero en el momento que Alice Miller hace este análisis de los 12 puntos de la raíz de la violencia, todavía era algo nuevo, ¿no? Estos nuevos aportes que hacían distintos métodos terapéuticos y observaciones sobre cómo estas heridas en la infancia se inscriben en el cuerpo y repercuten en la salud. Este libro de ella, no es por tu propio bien, sino, bueno, que por tu propio bien también lo toca un poco, pero el libro de ella, que trata sobre el que se llama El cuerpo nunca miente, lo explica con mucho detalle, cómo la salud se ve afectada y hoy día técnicas terapéuticas, dinámicas terapéuticas como la bioneuroemoción lo han terminado de desglosar, de desnudar, lo han terminado de hecho, le han terminado de dar forma y, por supuesto, solución. Por otra parte, los ordenadores que han grabado las reacciones del niño en el vientre de su madre han demostrado que el bebé siente y aprende desde el principio de su vida la ternura, de la misma manera que puede aprender la crueldad. O sea, desde la misma gestación, y ya hoy día sabemos que incluso de la misma concepción y antes de la concepción, es lo que se llama en psicogenealogía el proyecto sentido. Con este décimo punto, según Alice Miller, literalmente, con esta manera de ver cada comportamiento absurdo, revela su lógica, hasta ahora ocultada, en el mismo instante en que las experiencias traumatizantes salen a la luz. Una vez conscientes de los traumatismos de la infancia, es el 11º punto, y de sus efectos, podremos poner término a la perpetuación de la violencia de generación en generación. Pero fíjense, una vez conscientes, y es lo que más nos cuesta, el primer paso para sanar, el primer paso para superar una adicción, por ejemplo, es hacer conciencia, es reconocer, pero no queremos reconocer. Por eso es tan importante toda esta información. Y el 12º punto, que quiero que lo anoten palabra por palabra, por favor. Anoten, dice así. Los niños y niñas, agrego yo, cuya integridad no ha sido dañada, que han obtenido de sus padres la protección, el respeto y la sinceridad, y la sinceridad necesaria, se convertirán en adolescentes y adultos inteligentes, sensibles, comprensivos y abiertos. Amarán la vida y no tendrán necesidad de ir en contra de los otros ni de ellos mismos, menos aún de suicidarse. Recordemos que el suicidio tiene muchas maneras de expresarse. Utilizarán su fuerza únicamente para defenderse. Aquí es importantísimo para las personas que dicen estamos creando niños débiles con la crianza respetuosa. Tienen mucha fortaleza más bien, pero esa fortaleza es para defenderse. Esa fortaleza es para defender a otros que pueden ser víctimas también. Y otros implica no solo a otros humanos, sino a otros seres. Protegerán y respetarán naturalmente a los más débiles y por consecuencia a sus propios hijos, porque habrán conocido ellos mismos la experiencia de este respeto y protección, y será este recuerdo y no el de la crueldad el que estará grabado en ellos. Fíjense qué importante este 12º punto. Cuán esperanzador es. No todo es terrible acá, y el hacer las cosas de una manera distinta tiene mucha promesa para el futuro, no solamente esto de los niños que llevan este estilo de crianza libre de violencia, sino de la misma sociedad y por supuesto de la misma humanidad. Entonces vamos a las conductas asociadas al maltrato infantil. Todas las formas de violencia pasivas o activas, concretas o sutiles, se generan a partir de la falta de maternaje, es decir, por ausencia de atención, disponibilidad, amor, brazos, que quiere decir abrazos, empatía, generosidad, paciencia, comprensión, leche materna, porque sí, la lactancia está incluida, cuerpo, mirada y sostén. Recibidos o no desde el nacimiento y durante toda nuestra infancia. No quiere decir aquí, por ejemplo, que si alguien no fue amamantado, porque su madre lo decidió y esa decisión también es respetable. Aquí somos la activistas, pero sabemos que cada quien decide según lo que siente que es mejor, pero el tema es cómo se hace, cómo se ejecuta la decisión, si es desde el amor o desde la imposición, si es desde la negociación y la coherencia y el afecto, o es desde la imposición y el chantaje. Como por ejemplo estos métodos terribles para dormir, como el método Stivil, que es nada más y nada menos que el mismo método Ferber,
que también es terrible, pero ya como remasterizado. Desde el punto de vista del bebé, que hemos sido, todos y todas hemos sido bebés en algún momento, toda experiencia sin suficiente apoyo y sostén ha sido hostil, por lo tanto violenta, porque actúa en detrimento de las necesidades básicas de los niños, quienes nacemos totalmente dependientes, todos hemos sido niños, de los cuidados maternos. Y no porque seamos manipuladores y aprovechadores, sino porque somos seres altriciales. No nacemos totalmente desarrollados, nacemos dependientes de la protección de mamá. Los niños necesitamos al adulto maternante para sobrevivir. Todos necesitamos contención, calor, protección corporal permanente, disponibilidad y cercanía emocional de nuestra madre que media entre el mundo externo y nosotros. Sin embargo, esa no ha sido nuestra vivencia infantil, en la mayoría de los casos, o en muchos casos. Casi todos hemos experimentado un nivel de hostilidad y de distancia emocional, bien sea natural, por propia desconexión emocional y de los instintos, o impuesta por una sociedad que empuja hacia el conductismo, hacia el autoritarismo y hacia los métodos de crianza punitivos, que nos ha obligado a desarrollar ciertos mecanismos de supervivencia frente a diferentes niveles de soledad, abandono, violencia activa o pasiva, desprecio, humillación, desatención o distancia emocional. Los mecanismos de supervivencia serán análogos a la violencia recibida. Aprenderemos a usarlos en cada circunstancia, cada ámbito, cada vínculo afectivo, con el propósito de salvarnos, incluso si el otro, quien sea, termina herido. Por eso es que se va convirtiendo en un círculo interminable, aparentemente, pero que sabemos que sí se puede romper. Esos mecanismos los aprendemos durante nuestra infancia, los aceitamos durante la adolescencia y los desplegamos durante la adultez de modo inconsciente y automático prácticamente. Que sean reacciones inconscientes o automáticas, es decir, que explotemos, castiguemos, humillemos, despreciemos o sometamos al otro sin darnos cuenta, entre comillas, porque justamente a lo que vamos, no nos quita responsabilidad a los adultos que somos. Justamente nuestra obligación es comprender esos automáticos en nosotros y aceptar nuestra responsabilidad, porque no podemos entonces escudarnos en que, como hemos sido violentados, tenemos derecho a violentar. No. Como hemos sido violentados, es posible que seamos o el maltratador o el maltratado que permite ese maltrato. Pero hacer conciencia no solamente es el hecho de reconocer que vivimos eso, sino también aceptar la responsabilidad del daño que podamos haber hecho a otros o del daño que podamos haber permitido que se nos haga. En la adultez, obviamente, porque un niño no tiene manera de defenderse. Alguna vez tendremos que abordar, en primer lugar, qué nos pasó cuando fuimos niños y qué hemos hecho luego para sobrevivir a ese nivel de desamparo sufrido. En muchos casos, muy tremendo, muy alto, muy grande el desamparo sufrido, para luego aceptar, comprender y hacernos cargo de la violencia que hoy desplegamos sobre quien es más débil, que no siempre son los niños, a veces es la pareja, a veces es el empleado subalterno, a veces es una persona que nos encontramos en la calle, siempre es alguien que consideramos que está por debajo de esto que se conoce como la escalera de la violencia, a veces es un animal. Por eso el maltrato animal, a veces es un paciente, por eso la violencia obstétrica está relacionada también con esto. El maltrato animal también, el mismo maltrato infantil, el abuso y la explotación laboral. Es decir, sobre quienes son niños hoy, en muchos casos. La violencia colectiva, violencia de género, violencia en las escuelas, maltrato animal, como decíamos hace rato, violencia de narcotráfico o la violencia social en todas sus formas, son consecuencias de cada una de nuestras realidades emocionales que aún vibran en nuestro interior, como reacción a las propias experiencias infantiles, como describía justamente Alice Miller en los 12 puntos de la raíz de la violencia. Hay algo urgente que podemos hacer cuando cada uno de nosotros, perdón, que podemos hacer cada uno de nosotros, que es revisar con ojos bien abiertos, y estos ojos son hacia afuera y hacia adentro, los ojos físicos y los ojos del alma. ¿Qué nos aconteció? Aceptar el nivel de violencia al que hemos estado sometidos. Aceptar quiere decir reconocer, no resignarse. Al que hemos estado sometidos, sobre todo por nuestra propia madre, que es la figura más cercana y muchas veces es de quien llegó el maltrato, no siempre es así, y reconocer la manera en la que hoy cada uno de nosotros ejercemos violencia sobre alguien más débil. Esto es dar el primer paso, que es el paso de conciencia.
sobre nuestro propio dolor y sobre el propio daño que podamos haber hecho a otros o a nosotros mismos. Hay mucho para asumir antes de suponer que los violentos son los otros. Eso es literalmente mirarse en el espejo. Según UNICEF, todos los niños tienen derecho a recibir protección contra la violencia, la explotación y el abuso. Sin embargo, en todo el mundo, millones de niños de todos los estratos socioeconómicos, porque no distingue estratos ni socioeconómicos ni culturales, y de todas las edades, religiones y culturas, sufren actos de violencia, explotación y abuso todos los días. Millones más corren el riesgo de ser víctimas de la violencia. Según UNICEF, la vulnerabilidad también está asociada con la edad, ya que los niños más pequeños corren un mayor riesgo de sufrir ciertos tipos de violencia y los riesgos difieren a medida que se hacen mayores. Según UNICEF, la violencia, la explotación y el abuso provienen a menudo de personas que el niño conoce, bien cercanos casi siempre, incluyendo los padres y madres, otros familiares, cuidadores, maestros, empleadores, autoridades policiales, agentes estatales y no estatales y otros niños también, conocido como el bullying. Solo una pequeña proporción de los actos de violencia, explotación y abuso se denuncian. Por eso que las cifras no siempre describen la verdadera realidad e investigan, y un escaso número de quienes cometen estos actos rinden cuenta por ellos. Por supuesto, si no hay denuncia, hay mucha posibilidad de que no se rinda cuenta por ellos. La violencia, según UNICEF, la violencia, la explotación y los abusos se producen en los hogares, las familias, las escuelas, los sistemas de atención y de justicia, los lugares de trabajo y las comunidades, en todos los contextos, incluyendo los que se derivan de los conflictos y los desastres naturales. Muchos niños están expuestos a diversas formas de violencia, explotación y abuso, incluido el abuso y la explotación sexuales, la violencia armada, la trata, el trabajo infantil, la violencia de género, el acoso cibernético, que lo conocemos mucho hoy, la violencia de las pandillas, la mutilación, ablación genital femenina, el matrimonio infantil, la disciplina infantil física y emocional y otras prácticas nocivas. Según UNICEF, hay pruebas importantes que indican que la violencia, la explotación y el abuso podrían afectar la salud física y mental del niño a corto y largo plazo, influyendo en su capacidad para aprender y socializar e influir en su transición hacia la edad adulta con consecuencias adversas en la vida, como veíamos en los 12 puntos descritos por Alice Miller. Una frase de Laura Goodman literal, que va al caso, que buena para empezar a cerrar, dice: un adulto que proviene de una familia violenta necesariamente es violento porque obligatoriamente tuvo que organizar algún sistema de supervivencia. Esto sabemos que ya después de haber visto los 12 pasos de la raíz de la violencia de Alice Miller, sabemos que siempre se es violento. Lo que pasa es que a veces es hacia afuera y otras veces es hacia sí mismo. Y los dejamos con esta hermosa reflexión muy personal nuestra, y que queremos que se la lleven y la digieran y nos cuenten qué piensan al respecto y qué les mueve personalmente. Como sociedad tenemos una enorme responsabilidad: reacomodar nuestros sistemas de interacción ajustándolos al amor incondicional, o sea, sin condicionamientos, sin chantajes, al respeto en su máxima expresión, a la empatía como base fundamental de las relaciones humanas y a la abolición total del adultismo y de cualquier forma, o adultocentrismo, como también se le conoce, y de cualquier otra forma de discriminación. Sabemos que no es fácil, pero sí que vale la pena el esfuerzo. Ahí los dejo con esa foto hermosa de Eva Daniela, nuestra hija, y nos vemos en el próximo módulo.